Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Hoy, como todos los viernes, estaremos hablando de temas relacionados con la educación, la ciencia, la tecnología, el arte y la interdisciplinariedad. Hoy vamos a hablar de campamentos ecológicos de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, y para esto tenemos a dos invitados muy especiales. Ellos son María Paula Gutiérrez y Esteban Montaña. María Paula Gutiérrez es estudiante de la licenciatura en Biología de los últimos semestres y ha acompañado varios procesos comunitarios. Y Esteban Montaña es estudiante también de la licenciatura en Biología y también es un participante activo de varios procesos con comunidades. Buenos días, María Paula, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Buenos días, Esteban. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por acompañarnos, chicos. Es un placer para nosotros tenerlos en este espacio y compartir pues cuáles han sido sus experiencias y sus vivencias alrededor de los campamentos ecológicos. Aún bajo el manto de la violencia en el que vive nuestro país, existen colectivos que luchan por la dignidad de las comunidades y los ecosistemas. Los campamentos ecológicos dan cuenta de ello. Entonces, sobre este tema vamos a dialogar en esta emisión. Entonces, bueno, chicos, quisiera que para empezar nos contaran cómo conocieron estos campamentos ecológicos, qué los motivó a participar y cómo ha sido la participación en ellos. Si quieres, puedes empezar tú, Esteban. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un abrazo siempre de mucha resistencia a las comunidades que se encuentran en la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. Un abrazo pues a todos los oyentes y especialmente a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, que siempre está en la disposición de querer visibilizar lo que pasa aquí en este lugar tan estratégico que es la Serranía de San Lucas. Entonces, pues bueno, hablar digamos un poco de la historia de estos campamentos también refleja la capacidad de las comunidades organizadas de poder visibilizar en términos ambientales y en términos de derechos humanos y de tejido comunitario lo que existe en la región. Entonces, estos campamentos se vienen haciendo desde el 2007. Este último fue la 8ª versión. Cada campamento tiene como una figura de trabajo, como un contexto, ¿sí? Entonces, uno es, digamos, la ruta del jaguar, el otro es la defensa de la línea amarilla. Entonces, de acuerdo, digamos, a los años que van pasando, cada campamento se hace en diferentes rutas de la zona de reserva campesina y pues la conocimos hace ya unos buenos años, hace como 3 años. Una compañera hizo la avanzada, que es María Francisca, que fue la primera, digamos, la que llegó a este territorio y fue la que comenzó como a comenzar a generar el tejido y la confianza con las juntas, con la asociación. Y pues bueno, entonces a partir de eso nos hemos encontrado y hemos planeado también cómo comenzar a hacer otras formas de visibilización, y esto es un espacio también para hablar sobre ello. María Paula, ¿cómo ha sido tu participación en estos espacios? Bueno, yo creo que también, comenzando también como con la compañera Francisca, que tuvo esa primera participación y el interés de la incidencia de las universidades públicas de llevar pues otras manos, otros pensamientos al territorio, más que todo desde la postura de la pedagogía. Yo creo que era pues pertinente. Tuve también la primera experiencia con los campamentos ecológicos en el 6º campamento. Tuve la fortuna de ir a la ruta de San Pablo, era la ruta del Caracolí. Entonces en esa época estábamos trabajando era con las especies de árboles que son más representativos de cada zona. Entonces, de esos estaban asociados al agua y por ende la siguiente ronda de los campamentos fue por la defensa del agua.
¿no? Que es todavía muy latente. Esa fue mi primera experiencia, más que todo de observar, de empaparme y de compartir con las comunidades. Por supuesto, hablábamos con los compañeros que la serranía se queda en el corazón y nos encanta de una forma muy mágica. Y allí se quedó un pedacito de mi corazón, aunque hace 2 años no había tenido la posibilidad de regresar. Yo sabía que era un compromiso con el territorio y ahí estamos de nuevo construyendo. Bueno, eso que ustedes nos mencionan como que nos pone a imaginar cosas respecto a esas rutas y lo que pasa en el territorio. Pero bueno, antes de que se me olvide, quiero enviarle un saludo muy fraterno y muy caluroso a María Francisca. La tenemos en el corazón en este momento y en el pensamiento. Y quisiera como ahondar un poquito más en esas rutas que desarrollan los campamentos desde el 2007 que mencionas tú, Esteban, como para que nos podamos imaginar como cuál es el sentido y cuál es el escenario y digamos que cuáles son como esas temáticas que se tocan, que se desarrollan y que se trabajan en cada ruta. Aparte, digamos que de esas temáticas generales que tú mencionabas, que ha habido una enfocada en el jaguar, María Paula nos comentaba que participó una enfocada en el caracolí. ¿Qué es lo que hace que se determinen o se decidan esos espacios o esas temáticas y cómo se desarrollan con las comunidades? ¿Qué acciones se desarrollan con las comunidades en cada una de estas rutas alrededor de esos campamentos ecológicos? Bueno, pues siempre recalcar que estas rutas son altamente planificadas y dentro de la gestión que hace esta asociación, que es histórica dentro del territorio, hay un acompañamiento también internacional de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Y también reconocer que este lugar del país ha sido uno de los que en su momento llegó a resguardar, digamos, la gran cantidad de desplazados a nivel nacional. Se habla también de que comenzó a haber una repoblación, una población en proceso, digamos, de colonización campesina sobre los 70s, sobre los 80s. Entonces, pues las luchas campesinas acá han sido como supremamente vigentes y obviamente encontrarse, digamos, dentro de un territorio, dentro de un ecosistema con diferentes, digamos, características únicas en el mundo, hace también de que las personas que habitan allí reconozcan para ellos dentro de su cotidianidad la babilla, la tortuga, el jaguar, hace parte de sus sentires, hace parte de lo que ellos viven y por ende las rutas están enfocadas, digamos, hay unas que en algún momento fue por la defensa de la babilla, por la defensa de tal especie, visibilización desde aquí, ¿sí? O sea, como siempre reconociendo de que el ambiente es un momento para seguir cuidando, es un espacio de defensa, es un espacio también de disputa y a través del ambiente y la defensa del mismo es que se comienzan a componer estas rutas. Entonces, por lo general son 4 rutas, entonces unas van hacia el nordeste antioqueño, Yondó, Remedios, ¿sí? Otras van hacia el sur de Bolívar, entonces Cantagallo, algunas veredas de Cantagallo, en San Pablo también. Pero entender de que aquí son, digamos, 3 espacios, la parte del litoral, la parte media de la serranía y la parte alta. Entonces las especies que están allí distribuidas pues son totalmente distintas y enfocar también que este es el único lugar en el mundo donde confluye la ruta del jaguar y la ruta, digamos, del oso de anteojos. Entonces es también caminar desde ahí, desde saber qué es lo que se tiene. Claro, es un corredor ecosistémico bien importante en donde confluye la biodiversidad del país y siento que es un ejercicio muy importante porque también se puede congregar el diálogo de saberes y de relaciones que tienen las personas y las comunidades con estas otras comunidades vivas que son la fauna y la flora que habita allí. Entonces supongo que debe ser un lugar también de reconocimiento, pero de aprendizaje impresionante para las personas que acompañan las rutas, como en este caso puede ser, pues, por supuesto, María Paula y Esteban. Chicos, desde la perspectiva de ustedes, ¿qué importancia tienen los campamentos en la conservación de la serranía de San Lucas? Bueno,
yo creo que los campamentos son una apuesta alternativa de conservación por la paz, ¿no? Porque, bueno, tenemos una historia en el país donde esas zonas que han sido más conservadas de pronto han sido por la presencia de pronto del conflicto armado. Pero entonces esta es una postura de resiliencia de las comunidades desde la construcción de paz. Y eso es muy transformador y muy importante y sería muy bonito que eso se expandiera por otros territorios de conflicto en el país. Entonces, yo creo que la figura del campesino como figura conservadora de la biodiversidad es muy diferente, por ejemplo, de la figura de conservación o autoridades ambientales que tenemos ya en el país. Es otro enfoque, ¿no? Y es algo muy importante con todo este tema de las reformas agrarias y demás, porque pues es una riña constante, por ejemplo, en las zonas de reserva de las CAR, de parques nacionales, con la incidencia de los campesinos y sus formas de producción en el territorio. Entonces también es conservación, pero es una conservación vista, yo lo veo desde una forma más holística, ¿no? Sí, porque la conservación que venimos manejando desde una perspectiva, diría yo, eurocéntrica, tradicional de la ciencia, decimos que es participativa, pero realmente no toma muy en cuenta las comunidades. Mientras que si nos centramos en el epicentro de la figura de conservación del campesinado, ya nos tiene en cuenta como sociedad. Entonces, yo creo que esa es una cuestión muy transformadora. Y bueno, Esteban, ¿qué tal? Sí, siento que estas son posturas que se han venido dialogando, porque también, digamos, hablar como de una cuestión emergente epistemológica de cómo logramos construir con las comunidades, con los territorios, con las asociaciones, con las juntas de acción comunal, con las mujeres, con los niños, con las infancias, con las diferencias y proponer, digamos, otra forma de conservar, de preservar y decir cómo esas formas en que dice la misma academia que están totalmente pinceladas por el norte global, desde el sur global también tenemos una propuesta. Y es la propuesta de decir que esto tiene que ser desde la ciencia participativa, desde una gobernanza ambiental comunitaria, en donde decidan las mismas comunidades cuál es el horizonte de conservación. Entonces ahí, bueno, a partir de eso también surge lo que es el Observatorio Ruralidad, Estudios Socioambientales y Paz, que esa ha sido como una forma como de poder acercar a diferentes conocimientos y diferentes personas de la universidad y otras universidades a decir, bueno, sentémonos aquí a ver qué proponemos dentro de los campamentos, desde lo pedagógico, enfocado a los pelados, a los niños, a las comunidades. ¿Cuál es la disputa epistemológica que estamos dando en cuanto que reconocemos que la educación ambiental en Colombia es un fracaso y que es unas posturas que también maneja, digamos, la misma universidad y que a veces piensan que la conservación es solamente generar datos para llenar las bibliotecas aquí de los centros académicos y hacer un proceso de extractivismo académico. Entonces nosotros ahí tenemos una apuesta que por esa vamos, ¿no? Y hemos desarrollado, bueno, en este último campamento desarrollamos una serie de actividades con más compañeros, con más compañeras egresadas de la universidad, también estudiantes de la universidad, en proponer cosas distintas. Yo creo que podría ser muy importante extender esos diálogos y esas articulaciones justamente con esas propuestas de educación ambiental que se desarrollan en las instituciones, ¿no? Porque creo que hay un cortocircuito ahí en cuanto a lo que hacen las comunidades desde ellas mismas y cómo participan las instituciones, pero desde los brazos, ¿no? Desde las prácticas pedagógicas, desde la participación voluntaria de los estudiantes que quieren ir allí a aportar y a transformar las realidades sociales de las comunidades, de los territorios del país. Pero como yo creo que allí el objetivo y en realidad la emergencia es tender la relación y el diálogo
con esas prácticas institucionales, porque esa educación ambiental fracturada y descontextualizada no solamente se da en la universidad, sino por ejemplo en los PRAEs de los colegios, en los que se entiende la educación ambiental como la clasificación de los residuos, en donde, bueno, qué sé yo, se hacen cositas con las botellas de plástico y de repente se hace una reflexión acerca del agua, ¿cierto? Pero no hay profundidad en esos procesos de educación ambiental, también teniendo en cuenta que muchos de nuestros colegios públicos son lugares en donde participan niños de comunidades que han sido desplazados también por distintos procesos en el país. Entonces, yo creo que un objetivo y quizás un reto gigantísimo es mirar cómo se articulan estos procesos que son reales, que son profundos, que son realmente transformadores en los territorios, cómo se heredan un poco en esas transformaciones de lo que significa la educación ambiental en el país, que creo que sí es como una emergencia. Y también tú me ponías a pensar un poco, Esteban, en esto de del sur y del norte global, que yo creo que también hay que repensarlo un poco, porque hace un tiempo, hace unos años, hacíamos un proyecto de investigación con una universidad francesa y encontramos que en realidad hay sures en el norte y hay norte en los sures. Entonces también cómo generar esos diálogos con eso que hemos denominado el norte global, que también tiene sures, porque hay muchas comunidades, por ejemplo, en estos territorios europeos que han sido invisibilizadas por la institucionalidad, pero que tienen unos actos de resistencia impresionantes, que sería también chévere dialogar como cuáles son esas prácticas de resistencia desde acá, el mal llamado sur global o el mal llamado tercer mundo, y cómo, digamos, que podemos alimentar esas prácticas de resistencia de un lado y otro. En cuanto a lo que dices, es curioso porque de hecho en las rutas, en los campamentos ecológicos de la Asociación del Valle Río Cimitarra, llega siempre gente de otros lugares del mundo, ¿no? Entonces hemos encontrado gente que viene de Irlanda, hemos encontrado profesores de universidades de Cataluña, un ejemplo, hemos encontrado gente de Italia, hemos encontrado gente de diferentes lugares del país. Entonces, digo del país, no, digamos de otros países que son internacionalistas, que ven estas luchas en Colombia de otra manera y que son personas supremamente voluntarias a la transformación social. Entonces, claro, no diferenciar eso en norte global, sur global, sí. Pero por lo menos solidaridad siempre llega a estos campamentos y la visibilización internacional se hace desde ahí. Entonces, rescatar que la asociación tiene esas posibilidades. Uh-huh. No, claro. Y pues de hecho también lo vemos acá, ¿no? Tenemos un norte bien marcado acá, incluso en la ciudad, ¿no? Que, bueno, entendemos que el norte no es netamente geográfico, sino en torno a unas relaciones históricas y sociales que se han venido dando. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, con que la seguridad, por ejemplo, de algunas zonas de rutas del campamento solamente tengan seguridad si tienen el acompañamiento internacional, ¿no? ¿Cómo es que solo estamos seguros o solo tenemos visibilidad cuando es un acompañamiento del mal llamado primer mundo? Y justamente más que todo de estas organizaciones como la IAP son quienes más traen personas extranjeras, ¿no? De Alemania, de Francia, que, bueno, tenemos la fortuna de haber compartido con ellos y que ellos entienden también que en sus zonas de origen también hay sures, porque en todo lado hay esa estratificación, ¿no? Y que pues realmente el Magdalena Medio está en la mitad del país, prácticamente arriba de la cordillera central, pero es un sur, es un sur. Bueno, aprovecho esta oportunidad para saludar a alguien que hace parte del Magdalena Medio, él es José Verdugo, que nos está escuchando en este momento, y los invito además a que hagamos una pausa musical, escuchemos la canción Muerdo de Pero Tachingo y Semillas y volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación.
quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó. Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Les recordamos a nuestros oyentes que hoy estamos hablando de campamentos ecológicos de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y contamos con la compañía de María Paula Gutiérrez y de Esteban Montaña. Hemos venido hablando entonces de los procesos que se han llevado a cabo en este territorio y en este momento nos gustaría saber desde lo educativo, desde lo pedagógico, cómo se ha dado línea, por ejemplo, en esta última ruta que se celebra este año. Que nos cuenten primero cuáles fueron los derroteros de la ruta de este año y cómo influye ahí lo pedagógico. Bueno, en esta ruta el objetivo era la defensa de la ruta del jaguar, ¿cierto? Como especie sombrilla. Entonces, dentro del campamento, dentro de los 4 rutas, entonces estaba el manatí, estaba la ruta del oso, estaba la ruta del saíno, estaba la ruta de la danta, ¿sí? Entonces es como ellos componen la cadena trófica de aquel bicho que los niños están siempre presentes ahí, como imaginando también que es una especie que convive con ellos. Y desde ahí se desarrolló una propuesta que también, digamos, fue articulada directamente con la asociación y que, o sea, agradecemos mucho, digamos, al grupo técnico de que nos haya dado, digamos, esta posibilidad de poder apoyar más que todo y de encontrarnos. Y también un saludo, digamos, a los diferentes compañeros que hacen parte de la universidad y que nos ayudaron, al compañero Cristian, al compañero Viviana, a Julia, a Juan Pablo, a Nico, a diferentes compañeros que estuvieron ahí, a Francisca, María Paula y a Osquiter también, que nos apoyó por ahí en una ruta súper firmes. Y bueno, quisiéramos como comentar cómo te fue a ti, María Paula, ahí con la tarea. Bueno, yo creo que como el contexto general de este campamento, sí, fue como en torno a la conservación del jaguar, pero con una perspectiva que se trató de ser más sistémica, porque no solo era el jaguar por todo lado, sino que también estábamos hablando de otras especies. Cada ruta tenía un nombre, como bien lo dijo el compañero, y eso era según la posición geográfica de la ruta. Entonces la ruta del manatí, por ejemplo, iba a la Ciénaga. Entonces nuestro recorrido fue por el río Magdalena hacia la Ciénaga de Barbacoas y después fuimos a la Ciénaga de Sardinata. Estos 2 puntos son muy estratégicos y en este momento en el país se les está poniendo mucha atención. Y bueno, para no desviarme un poco, hablando sobre las actividades que realizamos, enfatizamos esa conservación desde la postura de las comunidades, donde la ciencia es la que participa y acompaña y los protagonistas son las comunidades, en torno a esa convivencia constante que tienen con el jaguar y con especies como el manatí antillano. Nos decía un compañero del campesinado de la vereda de Barbacoas, Bocas de Barbacoas se llama, que ellos se sentían como el jaguar porque también estaban desapareciendo dentro del territorio. Entonces es una perspectiva de que no solamente la parte ecológica son los animales no humanos, no solamente son los árboles y otras formas de existencia que yo llamo, sino que también hacemos parte de ese nicho ecológico. Y ese es un llamado también a las autoridades ambientales y estatales a que no solamente vean
la conservación como el jaguar o como bosque húmedo tropical, sino también con como una zona de reserva campesina que ya es legítima dentro del Estado, ¿no? Y bueno, sobre las actividades que realizamos, yo propuse una actividad de avistamiento de manatí antillano allá en la Ciénaga, porque sí hay manatís, con las comunidades y con las personas asistentes al campamento. Realicé, de hecho, acá en la universidad un préstamo de binoculares para el tema, y fue muy maravilloso ver cómo el asombro de niños o incluso adultos mayores que nunca habían puesto el ojo en un aumento, ¿no? Entonces nadie quería prestar el binocular. Todo el mundo, ay, pero ¿será que ese es un manatí, esa burbuja, ese oleaje? Y fue muy bonito. No sale todo como uno espera, ¿no? Porque uno planea un cronograma de los talleres y demás, pero creo que el mejor resultado que podemos tener es ese asombro. No vimos ni una sola trompita, porque yo estaba esperando ver ahí un par de narinas respirando, pero bueno, por la cantidad de personas y demás, de pronto no se asomaron, pero sí vimos burbujeos. Y algo muy bonito que nos dijo una profe que nos acompañó, la profesora Elena de la UDA, un saludo, y es que esta experiencia nos enseñó a confiar en un burbujeo, ¿no? Ahí estaba, no lo veíamos, pero ahí estaba. Entonces compartimos el espacio y el territorio con comunidades campesinas, pero también compartimos con otras formas de existencia que, aunque no las veamos tan latentes, tan evidentes, porque también en un entorno violento también nos tendemos a esconder, ahí están. Entonces nos enseñó a confiar en un burbujeo. Bueno, digamos por la parte, digamos, de Cantagallo, la compañera Francisca estuvo ahí como responsable en unas actividades de la cual, pues claro, hacer máscaras con yeso, volverse animales allá, como, o sea, construir con los niños desde el arte, digamos, también uno como profe volver a ser un pelado, digamos, en medio de esa serranía, porque es una cosa que yo le llamo, o sea, algo tan impresionante, o sea, que tú estés en un lugar en donde habita el jaguar, ¿sí? En un lugar donde habita el manatí, el saíno, la anta, donde no solamente son esos grupos biológicos, sino pueden existir ranas de diferentes lugares, y que entender que en esta serranía solo han existido 3 caracterizaciones biológicas. Entonces es un lugar poco explorado para la ciencia, para la academia, pero supremamente explorado por las comunidades. Tanto así que pues han logrado concretar la línea amarilla como una apuesta de conservación, que son más de 70.000 hectáreas de bosque húmedo tropical, bosque primario. Y bueno, lo que nosotros hicimos también fue en San Pablo, en Canaletar, saludo para la gente de Canaletar, el Rosario, el Socorro, Carmen del Cucú. Lo que me gusta mucho, digamos, son los nombres también de las veredas, y que cada vereda tiene una característica. Y digamos, un ejemplo, Carmen del Cucú dice, bueno, esto fue Carmen por tal, porque fueron, digamos, los primeros asentamientos que se hicieron, y Cucú porque hay un animalito, un pajarito que hace cucú, cucú. Entonces, Carmen del Cucú, ahí estamos hablando biomemoria, bioculturalidad, y comenzar a colocar, digamos, como estas discusiones también de que las comunidades tienen derecho a hacer ciencia, tienen derecho a conocer, tienen derecho a hablar de ciencia en medio del conflicto armado, en medio también de unas disputas económicas y de poder que tienen diferentes grupos que habitan en este lugar, porque son prácticamente están todos, y ver que las comunidades están resistiendo. Y lo que nosotros hicimos fue que apoyaron los compañeros y las compañeras, pues fue la construcción de una especie de sombrilla, pero una especie de sombrilla única por cada vereda. Entonces cada vereda se inventó un animal con el nombre que quisieron, con unas características supremamente diferentes, pero con partes entonces del jaguar, con alas de guacamaya, con cuerpo de babilla. O sea, fue un espacio muy bonito, porque queremos convertirnos todos en guardianes de la serranía, y debemos comenzar desde las infancias. Entonces, ¿cómo elaborar desde un proceso de identidad, como decía por ahí un compañero,
Estamos en el proceso de generar identidad a través del diálogo entre la biología, del diálogo entre las organizaciones sociales, entre la gobernanza comunitaria para una apuesta de paz, paz con justicia social, paz ambiental, pero no la paz, digamos, que nos impone, digamos, quienes quieran, sino paz directamente desde las bases sociales. Bueno, qué cosa preciosa, chicos. Me parece encantador ese proceso porque, bueno, tú mencionabas algo importante, María Paula, y es como la sensibilidad, ¿no? Y tener la confianza de que si hay burbujeo, allí están, así no las veamos. Entonces yo creo que esa metáfora la podemos llevar a distintas dimensiones de la vida, pero también el hecho de generar actividades que puedan detonar esas sensibilidades, que así hayan prácticas de guerra que todo el tiempo perturben esa sensibilidad, que la opaquen, que la nublen y que generen ruidos acerca de eso que nos hace humanos y empáticos. Estas prácticas educativas sirvan un poco para reverdecer esas esperanzas y esas sensibilidades que hay allí. Y también, no sé, como que pensaba yo en esa práctica que hiciste, María Paula, en donde fuiste acompañada por niños, por adultos mayores, por profes. ¿Qué relatos o qué narraciones de pronto culturales, bioculturales emergieron a partir de esa relación con esos seres y existencias que habitan allí, que son no humanos, específicamente el manatí? ¿Emergió algo, alguna narración, alguna memoria biocultural que quisieras compartir en este momento? Sí, digamos que la zona de Bocas de Barbacoas, de hecho, se me olvida ahorita el nombre, pero sé que podemos buscarlo. Tiene una persona muy especial, un señor que le brindó el legado, de hecho, a su hija sobre la conservación del manatí. Entonces, él es muy querido por la comunidad y de hecho en la ruta que vimos del manatí vimos un video sobre él y cómo le entregó su vida no solo al territorio de la pesca y demás, sino también a conservarlo y todo, y las grabaciones que hay de él sobre lo que él decía, como es que ellos salen a jugar a las 6 de la tarde. Los manatís juegan, los manatís son curiosos, los manatís se acercan y te soplan cuando salen a respirar, cuando exhalan. ¿Qué más? Digamos, también decían que la matriarca de la serranía y de la ciénaga son las manatís, porque son ellas las que se van con los hijos. No se quedan con la pareja, sino que son ellas. Entonces ellos decían que las manatís son las matriarcas de la serranía. Les tienen, digamos que en otros territorios he visto que hay de pronto un mayor desconocimiento, pero aquí yo vi que sí, por ejemplo, los asociaban con dar leche, con ser mamíferos, no, ellos tienen al pichoncito y les dan la leche, y ¿cuánto tiempo están con el pichoncito? No, eso duran un montón con él, sí, y es verdad. Entonces es una especie que tiene un cuidado parental muy prolongado de hasta 3-4 años, hasta que prácticamente la cría tiene una madurez sexual y se separa de la madre. Y ellos tienen esa noción, como no, es que solo se ven como las hembras con el bebecito. Entonces, sí tienen ese acercamiento. Hay otras regiones del país en donde, por ejemplo, se consume la carne. Y sí me decían como en algún momento, hace muchos años, se también caían en el chinchorro y pues, bueno, con hambre yo tampoco me negaría a 500 kilogramos de carne que puede tener un animal de esos, pero dicen, no, es que ya no. Para nosotros es un lujo tenerlos aquí porque juegan con uno, porque ellos sí les asocian, por ejemplo, con abundancia de alevines, de peces en la ciénaga, y es verdad, hacen parte de una red de los nutrientes que alimenta todas estas larvas y alevines de especies que sí son de consumo y del sustento de la región. Entonces yo quedé maravillada con ese. A ver, no eran palabras científicas, pero era un panorama muy concreto y muy justo de la ecología del animal. Y bueno, también mencionar, por ejemplo, el señor Luis Carlos también lo mencionó en la clausura del evento, y es que hay una problemática con la tenencia de la tierra allí en el territorio que ha sido tan prolongada
resulta que hay mucha gente que tiene tierras muy grandes con mucho dinero en donde hay búfalos. Y las bufaleras están también deforestando los alrededores, bosques riparios de la ciénaga, y esto también viene siendo una cuestión de competencia con especies como el manatí, que también, sabemos que la presencia de ganado en exceso también daña los suelos, ¿no? Que son los que, a final de cuentas, pues llevan los nutrientes del alimento de los manatíes, porque son completamente herbívoros. Entonces, también visibilizar esa problemática. Listo, ahí hay varias cosas curiosas, ¿no? Porque usted hablando con la persona que se declara un número 1 enemigo del jaguar, que fue en una vereda que nos tocó por ahí, pero el man sabía todos los hábitos ecológicos del bicho. ¿Por qué? Porque decía, es que se me comió más de 15 becerros. Y entender también de que, o sea, estar en ese espacio, profe, digamos, entre la serranía y el Magdalena, y poder bañarse también, digamos, por las aguas del río Magdalena, y ver también que el jaguar también alcanza a habitar el río Magdalena, y que en su momento dicen como no, en verano el man baja hasta allá para buscar comida, porque comienzan a reproducirse. Entonces la mamá, cuando tiene a sus crías, entonces es más agresiva. Entonces, bueno, digamos por ese lado, digamos como que entender eso. Pero una compañera por allá contaba que hablaba con un campesino que de hecho fue en esta ruta de Cantagallo, que fue como que nos facilitaron un video y una cámara trampa de una mamá jaguar con su bebé jaguar, con su cachorrito. Y ella contaba que un campesino decía, es que en mi finca es donde se reproducen los jaguares, porque por las noches yo los escucho cortejándose. Entonces, ahí también pasamos a, esta apuesta tiene que ser desde una red de monitoreo comunitario y ciencia participativa, en donde podamos tomar fotos con cámaras trampa, acercar a la ciencia, pero también tener paisajes sonoros, ¿no? Entonces, como dentro de mi cotidianidad, si yo soy una persona del campesinado y tengo posibilidad de tener un celular para grabar, pues, o sea, imagínate poder tener esos registros que son populares, que hacen parte de la conservación, que de pronto no corresponden a esa conservación que propone el Humboldt, ¿sí? Que como supremamente organizada, pero hace parte, digamos, de esas memorias de la gente. Y si tú le preguntas a las personas como, ¿usted se acuerda desde chiquito el jaguar? Dicen, no, aquí se llama tigre. Aquí es el tigre, el jaguar se llama así, el manatí se comporta así, el saíno es así, donde hay harto saíno puede haber jaguar, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Ganadería extensiva en algún momento, ¿sí? Y esta minería, o sea, minería en la parte de alta de la serranía está comenzando a hacer, digamos, a desplazar por la competición de recursos. Entonces, claro, como mucha gente entonces mata de pronto, no sé, un saíno para comer un viernes, ¿sí? Cada mes. Pero entonces, como yo les decía, o sea, no hay que matar tanto, no hay que comer tanto saíno, ¿sí? Porque eso también hace parte de la cadena trófica del jaguar, y el jaguar prefiere cazar dos saínos a estar detrás de una vaca, ¿sí? Entonces, ¿cómo hablar de esas cosas con las personas y decir, cómo no? Ustedes no son estigmatizados, ustedes no son los culpables de esto. Los culpables es un sistema económico, es un sistema político, una inoperancia institucional, municipal, local, departamental y nacional, en donde ustedes son los principales personas que están asumiendo la conservación. Y como tú hablar ahí, como desde lo pedagógico, desde el reto educativo, hablar de educación ambiental desde ahí. ¿Cómo lo hacemos cuando se están comiendo las vacas de tu papá, de tu hermano, de tu vecino? Sí, y ahí yo quiero agregar una cuestión, y es que, hablar de riqueza no solamente en términos como monetarios, sino que es un territorio tremendamente rico en todo aspecto, pero la gente, lo único que es pobre es la gente, ¿no? Porque tenemos un montón de biodiversidad que para el país es patrimonio nacional. Tenemos minería, tenemos petróleo, oro, ganadería, coca, que eso mueve mucho dinero. Pero, por ejemplo, la gente de
Bocas de Barbacoas solamente tiene un bombillo en la entrada de la casa y es por un solo panel con el que llegó, creo que EPM. Porque no ha llegado luz, porque no hay escuela, ¿no? Eso también tiene que ver mucho pues con una incidencia histórica, y es que, bueno, donde no hay niños generalmente la institucionalidad no llega porque no le ven futuro. Entonces, ¿cómo volvemos a activar esas escuelas que por la violencia quedaron solas, vacías y baldías? ¿Cómo volvemos a poner la mirada en esas infancias para evitar que se vayan del territorio? ¿Cómo hacen las comunidades, las madres, para que se vuelvan a enamorar sus hijos de la pesca, de fomentar otros proyectos productivos? Y cómo es que llega la institucionalidad con proyectos que muchas veces son por tomarse la foto, que muchas veces ni siquiera son adecuados porque llevan proyectos de huertas de especies de mucho tiempo para la cosecha en zonas inundables de la ciénaga, donde se pierden los insumos que les llevan y después no vienen a hacer un seguimiento y la gente pierde interés. Entonces ya la gente de los territorios ya está como, bueno, entonces como que se sienten ya desmerecedores de todos esos derechos que son los básicos en un territorio que mueve tanto dinero. Y son ellos los que lo producen y no tienen. Es la paradoja, ¿no? Sí, es tremendo porque suele pasar en todos los territorios del país, ¿no? Que las apuestas institucionales son súper descontextualizadas y pues por eso pierden credibilidad también por las poblaciones y las comunidades, y además se pierde la inversión, ¿no? Porque pues no tiene sentido invertir tanto en una cosa que no tiene que ver con el contexto, ni con su ecología, ni con las prácticas culturales, etcétera. Bueno, los invito en este momento a que escuchemos las noticias de actualidad en ciencia y tecnología en voz de Anderson Guarnizo y volvemos a nuestro programa. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. ¿Crees que lo peor de una ola de calor es sudar y no poder dormir? Pues prepárate, porque la ciencia acaba de descubrir que el efecto real es mucho más profundo y preocupante. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de calurosa actualidad en ciencia y tecnología. A darle átomos. A pesar de lo contraintuitivo que puede ser, los calores extremos hacen que tu cuerpo envejezca más rápido. ¡El diablo! ¿Que en el mar la vida es más sabrosa? Pues ya lo veremos. Creencia de gente pendeja. Es literal. En un estudio gigante hecho en Taiwán con casi 25,000 personas, se acaba de descubrir que la exposición repetida a olas de calor acelera el envejecimiento de tus órganos. ¿Qué? Me quedé como, what the fuck? Los científicos analizaron los datos médicos de esta gente durante 15 años. Midieron la función de sus riñones, hígados, pulmones, su presión arterial, todo. Y luego cruzaron esta información con cuántas olas de calor había sufrido cada persona según donde vivían. Ok. El resultado fue asombroso. Cuantas más olas de calor vivían, más envejecían sus células. La edad biológica, la edad real de sus cuerpos se disparaban por encima de su edad real. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué acabas de decir, anciano? Sin embargo, no hay que ser dramáticos. Los números suenan pequeños, pero son una revelación. Por cada 1.3 grados centígrados extra de calor que acumulaban en 2 años, su cuerpo envejecía en promedio lo equivalente a entre 8 y 11 días. Quedé virolo, no entendí nada. Y si es tan poco, ¿por qué impresiona? Porque este efecto es comparable al daño que causan en tu cuerpo fumar o beber alcohol regularmente. ¿Qué? Sí, como lo oyes. El calor extremo nos envejece tanto como algunos de los malos hábitos que siempre nos han advertido. No consuman bazuco, tomen yogur. Y como siempre, los más afectados son los más vulnerables, la gente que trabaja al aire libre o vive en zonas rurales con menos acceso a aire acondicionado. Para ellos, el riesgo de envejecimiento más rápido
es aún mayor. No me esperaba eso. Cada ola de calor es como una mini sesión de maltrato para tus órganos. El corazón bombea más sangre, los riñones trabajan el triple, la inflamación de tu cuerpo aumenta. Y con el tiempo, ese desgaste acumulado se traduce en un envejecimiento prematuro. Te hace más vulnerable a enfermedades cardíacas, diabetes o problemas renales mucho antes de lo que deberías. Esto nos da una pista de cómo prevenir esta situación. No me queda más que hacerme pendejo. Buscar la sombrita, hidratarnos bien y tener acceso a lugares frescos no es solo un alivio momentáneo, es una forma de proteger nuestra salud a largo plazo. La próxima vez que veas un pronóstico de calor extremo, ya lo sabes, no es solo una semana incómoda, es un recordatorio de que nuestro planeta está cambiando y nosotros con él. Esto es todo por hoy. Desde la Universidad del Tolima, un saludo a todos los Mortis de la ciencia. Chau, chau. No rompe el ciclo, Morty. Sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación. Le agradecemos infinitamente a Anderson Guarnizo por esas noticias de actualidad en ciencia y tecnología desde la Universidad del Tolima. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando de campamentos ecológicos de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra con María Paula Gutiérrez y Esteban. Se me olvidó por un segundo tu nombre, ¿puedes creerlo? Bueno, quisiéramos cerrar el programa como con algunas reflexiones acerca del proceso, acerca de la pedagogía en el marco del proceso, María Paula. Sí, bueno, ya como conclusión, hacer un llamado a todas las profes, a todos los profes, no solo de biología, o que tengamos algún componente disciplinar de la ciencia, sino a todas las áreas de las ciencias sociales, humanidades, a voltear nuestra mirada a esos pequeños sures que tenemos dentro del Gran Sur, y también a que tengamos un enfoque crítico, que pongamos en el ojo la crítica sobre los conceptos, la ciencia, lo que enseñamos, que eso también habla de la reflexión autónoma como maestros y no solamente una reproducción de un currículo, de un programa que nos exige muchas veces la institucionalidad a la que estamos ligados, pero que también no dejamos de ser personas, no dejamos de que nos atraviese una formación, y en esto estoy muy agradecida por la formación que he tenido en la Universidad Pedagógica, que también me ha llevado a encontrarme con compañeras y compañeros, profesoras, profesores, que han aportado a ese enfoque que yo tengo ahora y que sigo construyendo cada vez que visito un territorio nuevo de esta Colombia profunda. Entonces, arriesguémonos, que realmente del miedo de no ir, del miedo de todas las cosas que pueden suceder, es que salen más violencias. Pero si le ponemos la visibilidad que requieren estos territorios, esta gente tan maravillosa, un saludo y un abrazo muy fraterno a toda la zona de reserva del Valle del Río Cimitarra, a los compañeros que nos acompañaron en todos los recorridos y que siguen construyendo con nosotros procesos de formación dentro de la ruralidad y el campesinado. Bueno, yo quisiera dentro de esta reflexión hablar sobre la disputa, ¿no? La disputa científica, la disputa académica, la disputa por un país distinto, la disputa también por una educación nueva, por una Colombia nueva, una Colombia también pensada para las comunidades desde las bases sociales. Que esto sea también una apuesta pedagógica de volver a hablar de paz, de volver a entrar en diálogos, de volver a pensarnos y repensarnos
junto al hermano, la compañera, la mamá, y ver también de que dentro de la reflexión, cuando nosotros vamos a estos lugares, volvemos siendo otros, ¿no? Y volvemos tan permeados de esas almas que siguen resistiendo allá desde el campesinado del Magdalena Medio, que es un lugar también donde confluyen muchos acentos, música, cultura, las percepciones del mundo de lo ambiental es diferente. Entonces es un llamado también a que los estudiantes, personas que están dentro de la academia, vuelvan al territorio, se repiensen esto, caminen, vayan a la vereda, se dispongan a entrar en esos disturbios epistemológicos que tiene la biología y que nosotros tenemos que comenzar a repensar esto, porque pues somos humanos, vivimos en un país totalmente diferente a otros lados, con conflicto armado, con megadiversidad, con discusiones, y donde muchas veces nosotros pues ya no reconocemos esa figura de educación ambiental impuesta por algunas estructuras de poder, y la gracia aquí es poder popular con la gente, con las comunidades, con la señora, con el niño, y la reflexión es seguir metiéndole a la vaina. Bueno, chicos, realmente gracias por acompañar el espacio. Creo que hemos aprendido mucho y espero poder acompañarlos en el territorio próximamente y prontamente, junto con la cría, que finalmente es la semilla, ¿no? La semilla de transformación. Muchísimas gracias por compartir el espacio y compartir sus experiencias. No me puedo despedir sin agradecer también al equipo que hace posible la producción de este programa: Mario Enríquez como Control Master, en producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez, y al director de la Pedagógica Radio, Alejandro Sepúlveda. No olviden escuchar la repetición de este programa el próximo miércoles y seguirnos en redes sociales: Facebook, Instagram, Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Gracias, María Paula, por acompañar el espacio. Un placer. Gracias, Esteban, por siempre estar en pie de lucha y acompañarme. Gracias a todos y a todas, y un saludo para el Valle Río Cimitarra, para la asociación y para toda la gente que sigue resistiendo desde los territorios. Gracias, totales. Chao, chao. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.